Bueno, al final el huracán Milton no ha sido para tanto, pero ha sido suficiente como excusa para aplazar esa cumbre de la OTAN. El aplazamiento de la cumbre de la OTAN es significativo y el huracán, el auténtico huracán, está en Europa. Lo vamos a ver paso a paso como hacemos siempre en este canal. Hoy, día 10 de octubre de 2024, precisamente el día en el que debía empezar esa cumbre de la OTAN. Y de la OTAN hablamos. Ahí lo tienen. Kiev está listo para un alto el fuego en la actual línea del frente, en Ucrania obviamente, pero sin reconocer la pérdida de territorio. Esto como se... Bueno, todo esto salió en el Corriere della Sera, ese periódico italiano, que ya no es la primera vez que filtra información conveniente, en momentos convenientes. ¿Qué puede significar esto? Bueno, leemos los otros dos párrafos. Ha sido señalado que durante su gira europea, que incluye París, Roma y Berlín, Zelensky quiere asegurar unas garantías de que va a ser rápidamente aceptada Ucrania en la Unión Europea. Es llamativo que tras darse cuenta del rechazo a una unión rápida a la OTAN, Zelensky virase hacia la Unión Europea para tratar de negociar algo, dice esta nota de Intel-Slava Z. ¿Qué es lo que está cociéndose aquí? Vamos viéndolo paso a paso. Fíjense que en Ucrania, mientras estas cosas se deliberan, las cosas van lejos de estar bien. Aquí Martyanov destaca la destrucción ya sistemática por parte de los rusos de los sistemas Patriot. Es tan fácil como utilizar ese misil Kinzhal, ni siquiera un Iskander, con un Kinzhal es suficiente. Y fíjense que también Martyanov hace referencia a que los que obviamente perecieron en esta operación concreta de destrucción de un sistema Patriot, obviamente no eran ucranianos. Es decir, que aquí está en juego mucho más que lo que pretenden enfocarnos. Por ejemplo, von der Leyen en su lucha de ayer, en su lucha con Orbán, pretendía enfocar la cuestión en un asunto soberano ucraniano y ya está, en un agresor ruso que invade Ucrania y ya está, como si no hubiese más temas sobre la mesa, pero sí los hay, muchos temas sobre la mesa. Por otro lado, ya ven que aquí Larry Johnson hace referencia a unos datos de cómo van las cosas en Ucrania. En los 4 primeros meses de 2024, la cantidad de desertores eran 19.000. Después, en solo 3 meses, eran ya 18.000, lo cual da un aumento significativo por mes. Pero es que en los últimos 2 meses, el número de deserciones, ya lo ven ahí, es sencillamente enorme. Duplica, de hecho, a los anteriores meses, casi duplica a los anteriores meses y más que duplica, casi triplica a lo que ocurría a principios de este mismo año. Es decir, que en apenas 10 meses, ni siquiera 10 meses, 9 meses y pico, tenemos un deterioro muy significativo de la situación del ejército ucraniano, de la situación de Ucrania en el frente. ¿A dónde nos lleva todo esto? Pues ahí lo tienen, es la noticia del día o la comidilla del día. Los medios españoles han cerrado líneas con von der Leyen, la han pintado como una auténtica heroína en su lucha contra el malvado Orbán. Ataque total de von der Leyen a Orbán. Culparían a Hungría por la invasión soviética. Bueno, la señora von der Leyen parece que es aficionada a la historia y se le ha dado por ahí. Bueno, vamos a ver qué es lo que puede ser todo esto. Hay que entender, como ya hemos destacado aquí, que antes que nada lo que tenemos sobre la mesa es un problema civilizatorio, eso antes que nada. Y mientras no entendamos esto, vamos a estar perdiendo el tiempo en nuestros análisis. Pero, aparte de eso, o mejor dicho, unido a eso, tenemos que la Unión Europea es una amalgama de organizaciones, entre las cuales destaca la OTAN, que básicamente
lo que hacen es dar la posibilidad de que el proyecto civilizatorio moderno de hegemonía totalmente anglosajona pueda tener el control sobre Europa y ya desde ahí lanzar el control del mundo entero. Es tan simple como eso. Entonces, lo que tenemos en el debate entre Orbán, o como sea que le queramos llamar, entre Orbán y von der Leyen, es que von der Leyen aparece en escena para vapulear a Orbán, como lo plantean los medios, básicamente fundamentándose en que la Unión Europea está luchando contra un enemigo existencial, es decir, echando totalmente balones fuera acerca de cuál es la realidad de la cuestión. No se trata aquí de valorar si el proyecto europeo esto o lo otro. Eso es lo que intentaba hacer Orbán. Por lo demás, aquí no somos fanáticos de Orbán, puesto que ya hemos dicho que se ha posicionado como un claro sionista. Es decir, fíjense, de hecho entró en ese show organizado por Elliot Abrams y entra dentro del movimiento trumpista. Sin embargo, pensémoslo. Orbán sí hacía referencia a ciertas necesidades de reforma dentro de la Unión Europea. Obviamente esas reformas pasarían por el trumpismo, pero al menos dice que hacen falta ciertas reformas profundas en la Unión Europea. Von der Leyen, sin embargo, no. Elude por completo la cuestión y se centra en el malo, en el mal, en la maldad absoluta de un agresor externo que es el único problema y se acabó. Y no hay más problema que ese. Es decir, que en realidad ni uno ni el otro mencionan siquiera la cuestión civilizatoria, cuando en realidad la cuestión civilizatoria está siendo puesta encima de la mesa constantemente por esos estados díscolos, esas autocracias, como las catalogan, orientales. Los malos de la película no paran de hablar de civilización, no paran de hablar de valores tradicionales, de la necesidad de un mundo diferente, de un entendimiento dentro de un contexto diferente, no globalista, no de hegemonía occidental. Mientras que aquí no, aquí vivimos en los mundos de Yuppie y nos dedicamos al fútbol, porque esto es básicamente lo que tuvimos ayer en este show grotesco en el Parlamento Europeo, en el contexto de esa Unión Europea. Ahí lo tienen, fíjense que lo que se apostilla en ese subtítulo. La presidenta de la Comisión Europea lanza un ataque total a Orbán en el Parlamento Europeo por sus posturas en Ucrania en el debate de la competitividad y en inmigración. Es decir, siempre se van hacia lo accesorio y lo importante, lo esencial, ni se menciona siquiera, como si no existiera. Esto nos lleva también al último artículo de Thierry Meyssan, en el que nos habla de los problemas del Medio Oriente desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la importancia de la influencia occidental, cosas que ya hemos mencionado aquí una y otra vez. Cometemos un grave error, dice Meyssan, si creemos que todos los iraníes se oponen unánimemente a la colonización de Palestina por parte de Israel. En Irán existe un grupo minoritario que sigue abrigando la esperanza de llegar a un arreglo con el régimen genocida de Benjamin Netanyahu. Le permitiría reanudar el comercio con las potencias occidentales. Es decir, que no es una cuestión que esté restringida al occidente y ya está, a Europa y ya está, sino que es una cuestión global. Y fíjense, porque la siguiente nota es muy muy reveladora acerca de esta cuestión. Fíjense que fue en la televisión rusa donde se menciona, en concreto un exoficial de la inteligencia rusa, menciona los 3 puntos llamativos, a su juicio, en torno a la situación interna dentro de Rusia. Estamos librando 2 guerras, dice, una fuera y otra dentro. Fíjense que von der Leyen plantea simplemente un agresor externo y ya está. Pero cuidado, porque se enfrenta a Orbán. Es decir, que también hay una guerra fuera y una guerra dentro. Es decir, plantea que el agresor es externo, sí. Plantea que dentro es todo amor y paz. Pero hay algunos que quieren ser externos, que quieren aliarse con el agresor externo. Quieren ser malos. Es algo curioso.
El sistema oligárquico que se ha desarrollado durante 30 años con muchas brechas entre el gobierno y las empresas no quiere ser reestructurado, pero quiere obtener el máximo beneficio. No quiere ser reestructurado. Aquí lo tienen. Esto no pasa solo en Rusia, pasa también en Irán. No quiere ser reestructurado. ¿Por qué no quiere ser reestructurado? Esa sería la auténtica pregunta. Pero veamos el tercer punto. Necesitamos urgentemente un centro de situación, un cuartel general, el centro de guerra de información. Los fracasos en este frente se reflejan en las batallas sobre el terreno. Fíjense que es curiosa la intuición que tiene este antiguo oficial de inteligencia ruso, porque esto en realidad hace alusión en última instancia, digamos que puesto correctamente en contexto, a la cuestión civilizatoria. El auténtico cuartel general sería la cuestión civilizatoria, la cuestión que nunca se trata. Nunca se trata. Entonces, ¿qué opciones tienen esos que no quieren reestructurarse? Esos que optan por llegar a un arreglo con Netanyahu. Es decir, realmente hay un marco conceptual, institucional, al que hacer referencia para, digamos, plantear una alternativa. Porque este es el auténtico problema de absolutamente toda la cuestión. Tenemos a un Orbán y a una von der Leyen jugando al fútbol en el Partido Europeo, en el Parlamento Europeo, Partido Europeo también, sí. Tenemos una guerra en la que el señor Zelensky también busca su juego futbolístico y encontrar ahí el hueco, digamos, para, bueno, salvar su cuello y salvar incluso quizás su régimen. Pero no tenemos realmente ni siquiera un debate acerca de qué es lo que lleva a todo esto, aunque sí hay intuiciones, al menos sí hay intuiciones. Fíjense que es llamativo esto de una guerra dentro y otra fuera, y esto del sistema oligárquico. Es decir, hay un sistema oligárquico que se beneficia del statu quo, un statu quo auténticamente barbárico, es decir, de ese proyecto moderno que tiene esas características: globalización, sistema basado en reglas, es decir, poder manipular las reglas a placer, y valores occidentales. Es decir, el necesario reflejo en valores, en lo que normalmente la gente percibe, para poder seguir operando lo mismo de siempre. En el artículo de Meyssan, de hecho, se hace referencia al enriquecimiento personal de algunos líderes iraníes. De hecho, Meyssan indica directamente el ministro de Exteriores actual de Irán, hace referencia a este ministro de Exteriores iraní, y a sus negocios personales. Es algo que como mínimo debería llamar la atención. Hay una incapacidad generalizada para poder comprender que ni siquiera estamos siendo conscientes de en qué marcos estamos trabajando. Es decir, esa es sin duda la mayor baza de Occidente. La mayor baza de Occidente es que han conseguido, de manera tácita, sin que nadie se dé cuenta, de que el partido siempre se juegue en su campo. Entonces ellos lo único que hacen es favorecer el fútbol, favorecerlo, jalear ahora a un partido, después al otro, pero que el partido siempre se juegue en su campo, porque así ellos cobran las entradas, controlan el juego, controlan el negocio, la organización, el marco conceptual, institucional. Se dan cuenta, ¿verdad? ¿Y el contexto cuál es? Pues el contexto es el de que el ejército ruso está liberando rápidamente el Donbass. Un ejército ruso que está asociado a un gobierno ruso en el cual se está librando esta lucha. Una lucha no solo externa, sino también interna. El propio Putin lo dijo abiertamente. Un país, Rusia, en el que hay un sistema todavía oligárquico. Un sistema oligárquico que no está interesado, no quiere saber de reestructuraciones, pero que poco a poco necesita ir adaptándose. Un centro de situación, eso es lo que todavía falta por ver. Ya lo dice este exoficial de inteligencia ruso. Ese es el punto que falta. Pero la situación se deteriora a toda velocidad. La situación para Occidente. Con lo cual la necesidad de ese centro, ese cuartel general.
La cumbre de los BRICS está a la vuelta de la esquina. Cada vez se habla más de una solución monetaria, financiera. China, digamos que observa desde la distancia, y la guerra, como ven, se tuerce cada vez más para ese occidente opresor. Un occidente que ya está siendo visto como opresor cada vez más y más en los diferentes ámbitos mundiales. Es decir, cada vez es más difícil que esos que se resisten a la reestructuración sigan resistiéndose. Cada vez es más difícil porque cada vez la propaganda flaquea más. Fíjense que en las últimas jornadas, en torno al conflicto que Israel desata sobre todos sus vecinos, esos 7 frentes de los que ya hablamos este martes, ahora se está tratando de blanquear un poco la situación y se hace mucho énfasis en que, bueno, los israelíes en realidad están atacando objetivos militares. Lo que pasa es que, bueno, hay ciertos daños colaterales inevitables. Pero cada vez más intenta blanquearse y blanquearse la situación. ¿Por qué? Bueno, porque la imagen está demasiado dañada. La propaganda está empezando a fallar. Así que esperamos que este repaso que hemos hecho llame la atención, digamos que distraiga la atención del fútbol entre von der Leyen, Orbán y todo, ya sea Zelensky o ya sea quien sea, y centre la atención en cosas que por lo demás se dicen, es decir, hay intuiciones ahí. Hay gente que intuye que está pasando algo mucho más grande que el simple juego de fútbol y que en realidad habría que empezar a plantearse cuestiones acerca del campo de fútbol, la organización que gestiona ese fútbol, las instituciones asociadas a ello, etcétera, etcétera. ¿Quién marca las reglas? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Hay opciones alternativas? ¿Sí? ¿No? ¿Desde dónde se plantearían? ¿Cómo se plantearían? Esto es lo que hay que pensar a estas alturas. Y es necesario hacerlo rápido, puesto que, como se ve, la situación se deteriora cada vez más y al final lo que vamos a tener es una situación, al menos en Occidente, de vacío. El huracán Milton al final no ha sido para tanto, pero el huracán europeo, atención, porque ese sí que promete ser muy, muy peligroso. ¿Hacia dónde va a ir este continente a la deriva? ¿Hacia dónde, digamos, cuál va a ser su destino, por así decir? Toda vez que no hay ningún tipo de proyecto propio, ni siquiera se plantea la posibilidad de que haya un proyecto propio. Insistimos, von der Leyen está con la facción de Washington, de la Casa Blanca, que ahora mismo detenta el poder. Orbán está con la otra facción, la que se supone que va a acceder ahora al poder, pero en realidad son las dos caras de la misma moneda. Es decir, no hay ninguna alternativa real, no hay ningún planteamiento de ningún tipo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Va a ocurrir en Europa un vacío? De momento, esa es la dirección, claramente. ¿Por qué? Bueno, ya lo hemos puesto, lo estamos indicando constantemente, porque sencillamente la OTAN se desmorona. Y como muy agudamente ha destacado el señor Zelensky, una cosa y la otra vienen a ser lo mismo. Si accedo por vía express, a la Unión Europea, piensa Zelensky, dice, entonces ya estoy en la OTAN. Yo estoy en la OTAN, no me van a poder aceptar en la Unión Europea sin estar estrechamente vinculado a la OTAN y por eso, de hecho, hace referencia a que, bueno, podemos hacer un alto el fuego, no me van muy bien las cosas en el frente, la verdad me van bastante mal, los números no están muy allá, pero si consigo un alto el fueguito, consigo un acceso express a la Unión Europea, entonces dentro de la Unión Europea vamos a tener un conflicto en el que no se ha reconocido nada, no se han reconocido pérdidas territoriales, fíjense, lo dice el primer párrafo, es decir, haríamos un alto al fuego en la actual línea del frente, pero Ucrania no reconocería ninguna pérdida territorial, ninguna, se entiende que ni siquiera la de Crimea. Y entonces ya dentro de la Unión Europea tendríamos a una Unión Europea que no reconoce que los territorios más allá del frente son de Rusia, sino que serían europeos. Entonces, alguien nos explicará cómo eso no va a derivar en que Ucrania, de hecho, forme parte ya de la OTAN. Este es el juego que se está llevando a cabo. ¿Va a cambiar algo? No, no va a cambiar nada. Por eso destacábamos esta cuestión de los Patriot. No va a cambiar nada.
En realidad, la OTAN va a caer, llevamos diciendo esto desde el principio, la OTAN va a caer, no hay forma en la que no pueda caer, la Unión Europea va a caer, la cuestión es, ¿y después qué? ¿Va a haber algún tipo de futuro o solo va a haber un vacío? Porque estos dos que están en pantalla solo juegan al fútbol. No tienen ni idea de qué demonios estamos diciendo aquí. Así que la pregunta es para ustedes. ¿Realmente es necesario un planteamiento civilizatorio o no lo es? ¿Basta con seguir jugando al fútbol? Ciertamente no. En fin, no insistimos más, lo dejamos ahí. Una buena reflexión. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen las notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual y nosotros seguimos aquí informando, analizando de manera profunda, como pueden comprobar, y esperando pacientemente, pero siempre dispuestos, a ese momento en el que ya sí que pueda empezar a plantearse un proyecto auténticamente civilizatorio. Es decir, que los oídos estén dispuestos a escuchar. Si tenemos en cuenta el hundimiento a toda velocidad militar, económico, de esta Unión Europea, de este bloque occidental, pues la verdad, mucho tiempo tampoco es que haya. Va siendo hora de ir poniéndose las pilas. Así que, lo dicho, venga, un saludo para todos y nos vemos la próxima.